Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a esta sesión. Primero que nada, bienvenidos todos, feliz año, primer evento que tenemos con ustedes a partir de un tema interesante que nos lo han pedido muchísimo, es particularmente los cotizantes ISSSTE. Realmente hemos estado trabajando previamente algunos temas que son de interés para cualquier tipo de trabajador, independientemente si eres cotizante IMSS o cotizante ISSSTE. Sin embargo, la sesión de hoy la vamos a estar trabajando 100% en estas inquietudes, dudas, pero también algo bien interesante, cómo en este caso la FORE tiene tu cuenta individual ISSSTE, cómo podemos maximizar ciertos beneficios, pero también con que las dudas muy particulares. Me presento con ustedes, Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial de Foresura. Empecemos. Lo primero y más importante que debemos de conocer en el tema ISSSTE es que hay dos modelos de pensión. Algunos los conocemos en la práctica y muchos de ustedes posiblemente también se identifican con ello, es trabajadores del décimo transitorio. ¿Qué quiere decir esto? Que son aquellos trabajadores que al momento de elección del modelo de pensión ISSSTE, esto fue en el 2007, parte también en el 2008, lo que pasó fue que ellos decidieron quedarse con el modelo de pensión que anteriormente se manejaba de manera uniforme para todos los cotizantes ISSSTE. ¿Qué característica particular tiene este modelo? Que vuelvo a repetir, lo conocemos como décimo transitorio, que son modelos en los cuales quien se va a hacer cargo del pago de la pensión es el Estado a través, obviamente, en este caso del ISSSTE. Para este modelo, tú como cotizante tienes tres alternativas de retiro. Cada una de ellas tiene ciertos parámetros, ciertos requisitos, pero particularmente la diferencia entre una y otra es el monto de pensión al que tienes derecho. Tú vas a tener tres alternativas. Uno de ellos la conocemos como jubilación. Súper importante, a partir del 2020 nos van a pedir un requisito muy particular, el tema de la edad. En el caso de los varones, van a pedir cuando menos 56 años de edad y que tengan 30 años de servicio, reconocidos obviamente por parte del ISSSTE. En el caso de las mujeres, van a pedir que cuando menos se tengan 54 años de edad cumplidos y que tenga cuando menos 28 años de servicio, reconocidos obviamente en el caso ISSSTE. Muy importante aquí el tema de qué pensión me corresponde, cuál es el monto mensual y demás, porque una cosa es el salario básico con el cual yo estoy cotizando en este caso al ISSSTE, y otro, en la gran mayoría de los casos, es el ingreso mensual que tengo por ser un trabajador ISSSTE. En el caso, aquí hay una particularidad. Si tú eres una persona que cotiza en el ISSSTE, tú tienes tu talón de pago, cada quincena estás recibiendo un salario, pero ese salario se compone de tu salario básico más tus demás compensaciones. Estas demás compensaciones no necesariamente cotizan, en este caso, al ISSSTE para efecto de seguridad social. Lo tienes porque es el beneficio del ingreso, de la dependencia donde estás laborando, de tu antigüedad, de ciertos premios que se van teniendo por acumulación de beneficios como cotizante ISSSTE. Sin embargo, una cosa es lo que cotizas como salario básico y eso es lo que se toma siempre como referencia para el cálculo de tu retiro, que en este caso décimo transitorio puede ser por jubilación, retiro por edad y años de servicio o por una pensión de cesantía. Entonces, si me voy a retirar décimo transitorio por jubilación y cumplo los requisitos que previamente les comenté, la pensión que voy a recibir es el 100% de mi salario básico. Entonces, esto es súper importante porque si yo opto por este modelo, necesito cubrir los requisitos en el caso hombre, caso mujer, edad, años de servicio, inicio mi proceso de jubilación y voy a recibir el 100% de mi salario básico. ¿Qué pasa si yo a lo mejor no tengo tantos años de servicio, pero ya me quiero retirar, obviamente, de mi relación laboral como cotizante ISSSTE? Hay otra alternativa que nos dice que puedo retirarme, así se llama,
retiro por edad y años de servicio, nada más que aquí hay una característica muy importante. Este modelo o esta alternativa ya no me obliga a tener los 30 años de servicio como fuera, en la jubilación. Realmente aquí lo que me van a decir es, si tienes X número de años de servicio reconocidos, pero independientemente del género, hombre o mujer, debes de tener 60 años de edad, ahorita 2020, y tener cuando menos 15 años de servicio reconocidos. Aquí hay algo bien interesante, porque como no cumplo los 30 años de servicio que me pide la regulación, entonces hay una característica particular. Por cada año menos a los 30 de servicio, voy teniendo un porcentaje también menor en el monto de la pensión que voy a recibir. Recordemos, el 100% de mi salario básico solamente va a aplicar para aquellos que opten y cumplan los requisitos de jubilación. Si me voy en alguna de las otras dos alternativas que son válidas, entonces por cada año de servicio menos a los 30 de servicio que me piden para la jubilación, voy teniendo un porcentaje menor en el monto que voy a recibir. En el caso de retiro por edad y tiempo de servicio, la regla me dice, si tengo 60 años de edad cumplidos, hombre o mujer, puedo optar por este beneficio siempre y cuando tenga de 15 años de servicio en adelante. Obviamente estaríamos hablando que sea de 15 a 29 años de servicio reconocidos. Y la otra alternativa que también me dice y me da esta alternativa del 10º transitorio, estamos hablando de la pensión de cesantía. Aquí lo que me dice la regulación es, deberás de tener cuando menos 10 años de servicio. Independientemente si es hombre o mujer, lo que aplicará es 10 años de servicio cuando menos, no importa el género, pero sí debes de tener cumplidos, obviamente en 2020, 65 años de edad. ¿Y cuál es el monto de pensión que me van a otorgar? Lo que me van a otorgar es 40% del sueldo básico que yo tenía registrado al momento de la baja, pero es un promedio del último año. Hay algunas reglas que nos está marcando la regulación ya en el proceso operativo. Lo que trato de platicar con ustedes particularmente es estos requisitos mínimos y también los mínimos respecto a la pensión que vaya a recibir sobre mi sueldo básico. Yo creo que ese es un tema bien interesante para todos los que estamos cotizando, en este caso al ISSSTE, porque hemos tenido muchas consultas en las cuales nos dicen, es que yo gano más. Bueno, realmente la gran mayoría de los empleados ISSSTE ganan más, sin embargo, el tema es con cuánto cotizamos para seguridad social en el caso ISSSTE. Entonces, en términos generales, ese es el componente del 10º transitorio. Aplicará, vuelvo a repetir, para todas aquellas personas que al momento de que hay una nueva regulación de cotización, en el caso de la ley del ISSSTE, decidieron optar por quedarse en ese modelo de pensión. Y el otro modelo lo conocemos nosotros ya en el ámbito día a día, como el modelo 2007 y lo que la gran mayoría de los cotizantes lo ubican como el modelo de cuentas individuales. Este modelo, súper importante, lo que nos dice es, para que puedas tener derecho a una pensión bajo esta característica, deberás obviamente ser un trabajador registrado como trabajador de cuentas individuales, independientemente el género, hombre o mujer. Lo que sí es súper importante es que para que puedas acceder a una pensión, deberás tener cuando menos 25 años de servicio obligatorios, ¿sí? Hay algunas características. Aquí lo que nos menciona es que puedo tener una pensión de cesantía en edad avanzada. Esto quiere decir a partir de los 60 años de edad, independientemente del género, y optaremos en este caso por una pensión bajo ese nombre, cesantía en edad avanzada. Hay otra modalidad de pensión que se llama pensión por vejez. Igual me piden, independientemente del género, me van a pedir cuando menos 25 años de servicio reconocidos en el ISSSTE, y aquí debería tener cuando menos 65 años de edad. Hay otro
que en la práctica hemos estado viendo que algunas personas optan por este modelo que se llama pensión anticipada. La pensión anticipada, específicamente para los trabajadores del modelo de cuentas individuales ISSSTE, lo que nos dice es, te puedes retirar antes de los 60 años, sí, no hay ningún problema, aplica para hombre o para mujer, siempre y cuando el saldo de tu cuenta individual te alcance para poder contratarte una pensión bajo una modalidad que conocemos como renta vitalicia, es decir, te lo va a pagar una aseguradora, y es siempre y cuando tu dinero te alcance para cuando menos 30% arriba de la pensión garantizada oficial, por así decirlo, al año en el que la persona se pretenda pensionar o retirar. Aquí hay una característica importante, es antes de los 60 años, no pasa nada, lo podemos hacer, no me pide como tal, o la regulación no es muy clara en ese sentido, en el que no me pide un mínimo de años de servicio, pero sí me pide que el dinero que tenga acumulado me ayude y me alcance, en este caso, para contratarme esta pensión, les vuelvo a repetir, bajo la modalidad de renta vitalicia, más el 30% a la pensión garantizada. Un poco más adelante les voy a platicar y les voy a contar de cuántos son los montos de la pensión garantizada. Y también hay algo bien importante en este parámetro. La regulación también me dice que si yo tengo 60 años o más, tengo cuando menos 25 años de servicio, obviamente en el modelo de cuentas individuales administradas por una Afore, y el saldo que acumulé en la cuenta individual es insuficiente para contratarme una pensión, entonces entra el Estado, obviamente a través del ISSSTE, para que cuando menos recibas la pensión garantizada. 2019 la pensión garantizada estaba alrededor de 5,000 pesos. Para 2020 será esa pensión más el efecto inflacionario del 2019. Entonces, estos son nuestros dos modelos que tú como cotizante ISSSTE debes de conocer. La gran mayoría ya conoce si se va a ir bajo el modelo de décimo transitorio o si te vas a ir por el modelo de cuentas individuales. Es súper importante que tengas bien identificado cuál es tu modelo de retiro para que al momento de que se cumplan los requisitos tengamos la mayor claridad posible de hacia dónde me debo de dirigir para poder solicitar mi pensión. En ambos casos va a ser directo en el ISSSTE, pero es importante que sepas que si es décimo transitorio, qué opciones de pensión tienes, o que si es cuenta individual, qué opciones también de pensión tienes. Entonces, es como que lo más importante en este sentido, ¿no? Ahora, si tú eres una persona que eligió particularmente el modelo de décimo transitorio, tu cuenta individual, y aquí es donde vienen los elementos que debes de considerar, tu cuenta individual se va a componer específicamente de recursos de SAR y obviamente de FOBISTE. Todos estos recursos, bien importante, que muchas personas nos preguntan, es si yo tengo una pensión décimo transitorio, pero también tengo una cuenta individual, ¿qué pasa con esos recursos? Muy importante, al momento de que tengas derecho a una pensión, ya sea por jubilación, retiro por edad o años de servicio, o en su caso pensión de cesantía décimo transitorio, la totalidad de los recursos de tu cuenta individual se te van a entregar en una sola exhibición. Y aquí estamos hablando de SAR ISSSTE 92, estamos hablando del nuevo SAR, por así decirlo, a partir del 2008, y estamos hablando de lo que tengas acumulado en FOBISTE. Muy importante también en este sentido, hemos tenido algunos casos de clientes de nosotros en Afore que nos dicen, oye, yo tuve en algún momento saldo acumulado en FOBISTE, obviamente utilicé un crédito de vivienda con el FOBISTE y mi cuenta en ese apartado está en ceros. Cuando yo me pensione, ¿qué me van a entregar? Lo que nosotros como Afore entregaríamos es todo lo de SAR que está acumulado y que lo estamos administrando de la misma manera en la cual administramos los recursos de cualquier tipo de trabajador, es decir,
a través de CIEFORES muy focalizadas, que actualmente las conocemos como CIEFORES generacionales, a través de la misma estrategia de inversión, con el mismo esquema de comisión, con el mismo servicio que podemos ofrecerle a todos los clientes, y que lo importante es, si nosotros al momento de que haya recursos y que el cliente solicite dinero por efecto de una pensión, vamos a entregar lo que tenemos. En otras palabras, si el tema de Foviste ya no hay saldos a entregar, pero el cliente tuvo en algún momento saldo, le damos la orientación de que posiblemente ese saldo se fue para la amortización de su crédito de vivienda, o también tenemos casos en los cuales el trabajador ejerció un crédito de Foviste, los recursos que tenía acumulados se entregaron, terminó de pagar su crédito de Foviste y volvió a acumular dinero. En ese sentido, al momento de que tenga una alternativa de pensión del 10º transitorio, lo que tenga acumulado en la subcuenta de Foviste también lo vamos a entregar. Entonces, es bien importante que tú como cotizante ISSSTE y que eres del 10º transitorio identifiques con claridad esta forma, porque es donde hay mayor duda. ¿Tengo pensión y qué pasa con los recursos de la cuenta individual? Si eres 10º transitorio, pensión más la totalidad del dinero acumulado. Entonces, eso es bien importante también que lo conozcas. Y tenemos algunas prestaciones complementarias en el caso de 10º transitorio, que es una ayuda por gasto de defunción, que la va a pagar directamente el instituto, o en su caso una indemnización global, que la pagaría en este caso la dependencia donde estás laborando, siempre y cuando salgas antes de las edades de retiro, no cumplas obviamente requisitos para efecto de una pensión. Entonces, en este caso, la dependencia donde estás laborando te dará una indemnización global, que en el caso iniciativa privada lo conocemos como liquidación. Algunos lo tenemos como referenciado muy claro como indemnización, algunas personas como liquidación, pero finalmente es este pago que nos hace una dependencia por todos los años que estuve laborando, y que en su momento tendríamos que ver, ya al cumplir edades particulares, qué aplica con los recursos de la cuenta individual. No quiero ahondar mucho en ese sentido, porque sí dependerá del caso particular de cada persona para poder orientar de manera correcta y no generar confusión entre personas que a lo mejor no aplica ese sentido. Tenemos ahora, voy a hablar un poco, me voy a meter más, aquellos trabajadores que eligieron o que tienen su cuenta individual y que la tenemos identificada en la Afore como trabajador ISSSTE, cuenta individual. Lo primero y más importante es quiénes están en este modelo. Ojo, los que van a estar en este modelo son aquellas personas que cuando inició el nuevo modelo de pensión ISSSTE, pero ya tenían años o tenían una antigüedad previa como cotizante ISSSTE, decidieron quedarse en el modelo de cuentas individuales. Ojo, solamente este tipo de trabajadores, nada más ellos, los que ya venían, entra la reforma y en este caso particular deciden irse por el nuevo modelo, ellos van a tener derecho a un bono de pensión, que quiere decir que en este caso el instituto les va a reconocer los años cotizados en el modelo anterior a través de la acreditación de un bono de pensión, que al inicio, ¿por qué digo al inicio? Porque para algunos todavía no va a aplicar. Al inicio este bono se calculó bajo unos parámetros establecidos que se encuentran en la ley del ISSSTE, y ese bono se traduce a unidades de inversión, es decir, a UDIs. Cuando cumple ciertos requisitos que marca la misma regulación, en este caso la ley del ISSSTE, este número de UDIs se van a transformar en pesos, y esos pesos se van a depositar en tu subcuenta de retiro o de retiro cesantía en edad avanzada y vejez, que ya en este caso ya se transforma en saldos 100% invertidos por parte de la Afore a favor del trabajador en su cuenta individual. Entonces, ellos son unos. ¿Y quiénes son los otros trabajadores que son obviamente de cuentas individuales? Aquellas personas que hayan iniciado su cotización al ISSSTE a partir del 1 de abril del año 2007 en adelante. Y también un punto interesante: si eres una persona que inició su cotización al ISSSTE a partir de esta fecha,
1 de abril del 2007, en ningún caso se podrá acreditar el tema de un bono de pensión. ¿Por qué? Hago la aclaración porque hemos tenido personas que iniciaron cotización posterior a esa fecha y nos preguntan, oye, ¿y mi bono de pensión cuándo me lo van a depositar? No se va a depositar porque como no cotizamos en el modelo anterior, obviamente no hay años de servicio previos que se tengan que reconocer a través de este esquema de bono de pensión. Entonces, es súper importante también esta aclaración porque mucha gente tiene la confusión de que si me corresponde o no me corresponde este adicional a la cuenta individual. Ahora, bien importante en este caso, comentaba yo, si me voy a pensionar bajo el esquema del nuevo modelo, es decir, de cuentas individuales, entonces necesito tener cuando menos 60 años de servicio independientemente del género, pero también necesito cubrir cuando menos 25 años de servicio. Si cumplo otros requisitos, entonces tengo alternativas de pensión que yo puedo elegir. Uno de ellos lo llamamos renta vitalicia. La renta vitalicia no es otra cosa más que transferir mi dinero de la cuenta individual a una aseguradora y una vez que hacemos ese proceso, obviamente a elección expresa por parte del trabajador, entonces la aseguradora que el trabajador haya elegido se compromete a pagar una pensión vitalicia, en este caso a este nuevo pensionado. Y una característica particular, ahí es donde tenemos que conocer muy bien, estar bien informados para tomar la decisión correcta. Si yo, Gerardo, soy un cotizante ISSSTE y cumplo los requisitos que marca la ley por ser un trabajador de cuentas individuales y elijo el modelo de renta vitalicia, al momento de que mi dinero se transfiere a la aseguradora, en ese momento pierdo la titularidad del dinero. El dinero ya no es mío, ya es de la aseguradora, pero ellos se comprometen a estarme pagando una renta mensual de manera vitalicia. ¿Sí? ¿Qué pasa en este sentido? Hay riesgos. El riesgo para la aseguradora es que yo como pensionado viva mucho tiempo. El riesgo para mí como pensionado por renta vitalicia es vivir poco tiempo. ¿Por qué? Voy a poner un supuesto muy sencillo. Yo, Gerardo, cumplo los requisitos, cuenta individual ISSSTE, decido irme por el modelo de renta vitalicia, mi dinero lo mandamos a una aseguradora, pero si yo, Gerardo, al año llegara a fallecer, ya no hay ningún beneficio de remanente económico a favor de mis beneficiarios. En otras palabras, todo el dinero que sobre ya es propiedad de la aseguradora. Si tengo dependientes económicos que tengan derecho a una pensión, se les va a otorgar la pensión, pero no por el saldo que sobró, sino porque previamente tuve que haber contratado algo que se llama seguro de sobrevivencia a favor de mis beneficiarios. Y este seguro es el que les va a dar una pensión a ellos al momento de mi fallecimiento. Entonces, esa es una alternativa. La otra alternativa se llama retiro programado. También es una forma en la que me van a estar dando una pensión de manera mensual, nada más que tiene una característica. Aquí el dinero se queda en la Afore. A través de la Afore vamos a estar pagando de manera periódica una renta mensual a este nuevo pensionado y tiene un sentido interesante. El dinero lo vamos a fraccionar de acuerdo a la expectativa de vida que tenga una persona, ya sea el hombre o la mujer. Para ello hay tablas numéricas, o sea, nos vamos a regir por ciertos componentes que el mismo regulador nos está informando, de datos generales que van a aplicar para todos. Y en ese sentido vamos a estar pagando de manera periódica una pensión. Importante, aquí el dinero sigue siendo del trabajador y en el supuesto de que Gerardo optó por esa modalidad y que en este sentido ese parámetro al año llegar a fallecer, todo el remanente que quede o todo el saldo que quede en la cuenta individual sí lo entregamos a los beneficiarios. Adicional a que si previamente contraté el seguro de sobrevivencia que le da la pensión a los beneficiarios, entonces mis beneficiarios tendrían pensión más el saldo que quede de la cuenta individual siempre y cuando haya optado por la modalidad de retiro programado. Entonces es bien importante que como cotizante ISSSTE conozcas estas alternativas
para que cuando te vayas a pensionar tomes la mejor decisión, obviamente a favor tuyo y en su caso a favor de los beneficiarios. Y uno de los últimos puntos que vamos a estar revisando en este sentido es el componente del ahorro solidario. El ahorro solidario solamente aplica para aquellos trabajadores que decidieron pensionarse o que se van a pensionar bajo el modelo de cuentas individuales. Ahora, el ahorro solidario, ¿por qué de verdad es muy importante? Es súper importante porque por cada peso adicional que tú estás ahorrando bajo la subcuenta de ahorro solidario en tu cuenta individual, la dependencia donde estás laborando va a poner 3 pesos con 25 centavos. Entonces es como agarrar y decir de manera inmediata que tu ahorro solidario, solamente por hacerlo, ya trae una ganancia implícita del 325%. Adicional a que una vez que ese dinero cae a la cuenta individual, ese dinero obviamente lo que va a pasar es que se invierte en nuestros fondos de inversión llamado CIEFORES generacionales y en automático empezamos a generar más rendimiento a favor de tu ahorro solidario en este caso. El ahorro solidario tiene algunas características que las voy a ir analizando de manera muy general para entenderlo muy bien y que podamos identificar la importancia de este ahorro en tu cuenta individual. De entrada es una aportación, así se conoce como una aportación match, es decir, si yo trabajador aporto, en automático la dependencia donde estoy laborando tiene que aportar. ¿Y cuánto tiene que aportar? Los componentes que marque la regulación. Segundo, realmente es uno de los medios más importantes y más fáciles para que tú como cotizante puedas aumentar, en este caso, de una manera mucho más rápido el ahorro en tu cuenta individual. Ya lo comentaba, de manera inmediata se tiene más de un 300% de ganancia por lo que yo pongo, más, en este caso, lo que pone la dependencia. Fíjense, un dato interesante. Si yo ahorro, en este caso, el 2% de mi salario básico, que es lo máximo que puedo ahorrar como ahorro solidario, la proyección estimada es que me dice que tu pensión puede llegar a aumentar un 67%, obviamente al cumplimiento de las edades de retiro. Y aquí un comentario interesante. Esto se da si solo si estuve realizando ahorro solidario del 2%, pero de largo plazo. En otras palabras, estoy comentando esto porque si yo tengo, no sé, un ejemplo, 55 años de edad, estoy identificando esta forma interesante de realizar ahorro voluntario, pero me quiero pensionar a los 60 años de edad, realmente este 67% de incremento en la pensión no se va a dar, porque lo que necesitamos es que el ahorro solidario haya sido de muy largo plazo, ¿sí? Y si solamente ahorras el 1% de ahorro solidario, 1% de tu sueldo básico, también en una inversión de largo plazo, tu pensión puede llegar a crecer hasta un 33%. Entonces veamos la importancia del ahorro solidario para aquellos cotizantes ISSSTE que se manejan bajo el modelo de cuentas individuales. Obviamente hay un mayor saldo en tu cuenta individual. Esta solicitud de realizar ahorro solidario se puede hacer directamente en el área de recursos humanos de la dependencia donde estás laborando, pero hay mayor facilidad para hacerlo en cualquier momento a través del portal de ESAR, es www.e-mediosar.com.mx. Hay una sección específicamente para los cotizantes ISSSTE, cuentas individuales, que se llama ahorro solidario. Damos clic, contratar, pide algunos datos y es así de sencillo, ¿sí? Facilita en este caso el retiro anticipado. Recordemos que en el nuevo modelo, si yo tengo un saldo suficiente que me ayude a pensionarme antes de los 60 años, entonces lo puedo hacer y el ahorro solidario obviamente me facilita ese proceso. Las aportaciones son de manera muy rápida, muy segura, porque ya es una instrucción que va a caer directamente hacia la dependencia donde estás cotizando, y eso lo va a hacer de manera recurrente, en este caso la dependencia, y va a caer directamente a tu cuenta individual. Y uno de los componentes que mucha gente nos llegó a preguntar el año pasado era si el ahorro solidario lo podía hacer deducible de impuestos.
Realmente no, la respuesta es no, porque es una aportación que se maneja o se identifica dentro de los sistemas como una aportación patronal. Por lo tanto, no es deducible de impuestos. Sin embargo, eso no le quita que tienes un gran beneficio de acumulación de dinero adicional a la aportación obligatoria de tu relación laboral, que te va a ayudar a tener mayor saldo en tu cuenta individual, y al tener mayor saldo en automático se va a traducir en una mejor pensión. Un elemento interesante aquí también es que tenemos que identificar con claridad dos elementos. Uno, ¿qué es la pensión garantizada? La pensión garantizada es aquella que me va a garantizar, en este caso, el Estado, para ti cotizante ISSSTE, obviamente a través del ISSSTE, en la cual cumplo los 60 años de edad, independientemente del género. Necesito, en este caso, tener cuando menos 25 años de servicio, pero resulta que el dinero acumulado en mi cuenta no fue suficiente para contratarme o un retiro programado o una renta vitalicia. Entonces, en este caso, lo que aplicará es que el Estado va a garantizarte cuando menos la pensión garantizada. Lo que ustedes están viendo en pantalla es la pensión mínima del 2019, que eran 4,985 pesos. Para 2020, lo único que tenemos que hacer es incrementar el efecto inflacionario, que fue 2019 2.83%, y eso sería la pensión garantizada para 2020. Ese es un componente. Ahora, abajo ustedes pueden identificar algo que se llama retiro anticipado. ¿Qué pasa con el tema de retiro anticipado? Tiene un componente de verdad muy interesante. Este componente es lo siguiente: si yo me quiero retirar antes de los 60 años, lo puedo hacer siempre y cuando el saldo acumulado en mi cuenta individual sea de cuando menos, ¿sí?, la pensión garantizada más el 30%. Tal cual lo están viendo ustedes en pantalla. Abajo dice pensión anticipada 2019 y nos dice pensión garantizada más 30%. ¿Qué tendríamos que hacer? Los 4,985 lo multiplicamos por 1.3 y eso es lo que me va a dar 6,481. En otras palabras, si yo, Gerardo, quiero optar por el modelo de pensión anticipada, lo mínimo que me debo de contratar es una pensión en 2019 de 6,481 pesos. Para 2020 será ese monto más el incremento de la inflación. Entonces, ¿por qué para nosotros es bien importante que ustedes como cotizantes ISSSTE tengan bien claro esto? Porque hemos tenido algunas consultas que me dicen, si yo me quiero pensionar de manera anticipada, es decir, antes de los 60 años, lo mínimo que debo de contratar son 4,985. La respuesta es no. Ese de 4,985 solamente aplicará para aquellas personas que tengan 60 años o más. Si yo me quiero retirar antes de los 60 años, entonces lo mínimo que debe de alcanzarme en mi cuenta individual para contratar una pensión es el equivalente a 6,481 pesos el año pasado. Para este año, efecto inflacionario. Eso por la inflación, que es 2.83%. Y lo último, en este caso, ya algún resumen, es el nuevo sistema, pues me da la posibilidad de tener un retiro temprano, es decir, antes de los 60 años, pero particularmente con el tema del ahorro solidario. Mi pensión, dependiendo de lo que llegue a acumular, inclusive puede ser igual o mayor al 100% de mi sueldo básico. Hay una pensión garantizada, ya lo platicamos un poco, adicional al ahorro solidario, puedes realizar ahorro voluntario en tu cuenta individual, que lo vas a poder retirar bajo el cumplimiento de objetivos financieros de corto, mediano o largo plazo. Tenemos obviamente el tema del seguro de invalidez y vida. Importante, mucha gente nos pregunta, ¿qué pasa si yo acumulo dinero y llegar a fallecer antes de los requisitos para efecto de una pensión? Muy importante, este dinero se va a transferir o se le entregaría en su caso a los beneficiarios legales. En otras palabras, el dinero no se va a perder, lo entregaríamos de manera directa a alguna persona que designe, ya sea el ISSSTE
o alguna autoridad competente. Importante también aquí es que podemos hacer la portabilidad, en este caso del tiempo cotizado en el IMSS y que me ayude para alcanzar los años de servicio mínimo requerido, en este caso para una pensión en el ISSSTE. Pero este tema de portabilidad de cotizaciones IMSS e ISSSTE tiene ciertas reglas. Estas reglas también nos ponen algunos candados particulares. Entonces, si quisiéramos tener alguna condición muy particular en ese sentido, te invitamos a que nos consultes, ya sea a través de nuestras redes sociales o directamente a través de nuestro call center. O en su caso, si tienes contacto con tu asesor financiero, pregúntale directamente cómo sería tu situación particular en el tema de portabilidad. Y obviamente posibilidad de retirar efectivo, ya sea ahorro voluntario o excedentes en tu cuenta individual. Como ven, el tema del ahorro en la cuenta individual, ¿sí?, es súper importante porque es una claridad importante agarrar y decir: soy décimo transitorio, soy cuenta individual, nos manejamos por reglas completamente distintas, y lo más importante es que tú como cotizante ISSSTE sepas en qué modelo estás y cuáles son los beneficios que tienes en cualquiera de los dos sistemas. Esta es la información que nosotros queríamos platicar en esta primera sesión del año. Quisimos arrancar con un tema bien interesante, que es el tema ISSSTE, porque habíamos tenido muchas consultas y particularmente porque la gran mayoría de los temas previos, si bien es cierto algunos temas son de interés para cotizantes ISSSTE, no era en su totalidad aplicable para ellos. Entonces esperemos que con todo este proceso ustedes realmente tengan ya una visión un poquito más clara respecto a lo que es tu cuenta individual ISSSTE, cómo se maneja y los beneficios. Vamos a entrar ahorita en este proceso a una sesión corta de preguntas y respuestas. Trataré de contestar la mayor cantidad posible. En caso contrario, en nuestras redes sociales también nos pueden dejar sus dudas, inquietudes, y con todo gusto los vamos contestando. Nos pregunta Vico Moreno, dice: ¿hay algún procedimiento con ustedes si se cotiza en ISSSTE León? Vico, me imagino que la pregunta va más enfocada a que si nos podemos registrar directamente en una Afore. Realmente, mientras seas un cotizante ISSSTE, no hay ningún problema. Si es un tema interesante, ojo, particularmente en el caso de Afore Sura y las demás administradoras, exceptuando la Afore que es del Estado, que es pensioniste, no podemos registrar a aquellas personas que son cotizantes ISSSTE, que son del décimo transitorio. ¿Por qué? Porque hay un tema regulatorio que tenemos que respetar. Entonces, si eres un cotizante ISSSTE, independientemente de que sea León, que sea ISSSTE cuentas individuales, con todo gusto podemos darte orientación para que podamos realizar ese proceso de registro o de traspaso en su caso, y podamos administrar tu cuenta sin ningún problema. Alicia nos dice: ¿en qué momento se puede retirar la totalidad de mi ahorro en la cuenta individual? Alicia, particularmente es, ojo, si es la totalidad del dinero, lo podemos entregar cuando es cuenta individual ISSSTE de cuentas individuales y que recibiste una negativa de pensión por parte del ISSSTE. La negativa de pensión, ¿qué quiere decir? Que tienes 60 años o más, esto no te lo pueden entregar antes, 60 años o más, y no reuniste el mínimo de años de servicio que te marca la regulación. Es decir, tienes menos de 25 años de servicio. Si tienes esa condición, entonces acude al ISSSTE, pide una pensión. Como no cumplas el requisito, te van a dar una negativa de pensión, y es el único caso en el que se puede retirar la totalidad del dinero acumulado en la cuenta. Nos pregunta David Sánchez: los que ingresan a trabajar por primera vez al ISSSTE, ¿qué régimen de pensión corresponde? Perdón, David, el régimen de pensión que les corresponde es el modelo de cuentas individuales, en el cual te van a pedir cuando menos 60 años de edad y 25 años de servicio. David Rodríguez nos dice: hace tiempo coticé en el ISSSTE bajo el régimen de cuentas individuales, hoy cotizo al IMSS. En su momento ISSSTE otorgó un bono por elegir obviamente ese régimen. ¿Cómo me entregarán la parte ISSSTE de la Afore?
Muy importante, al momento de que cumplas cuando menos 60 años, primero tendrás que acudir al IMSS para saber si tienes o no tienes derecho a una pensión del IMSS. Y al igual, en este caso, tendrás que acudir al ISSSTE a solicitar una pensión. Obviamente, en ese sentido, lo más seguro es que te van a dar una negativa de pensión, y con esa negativa de pensión ISSSTE te entregamos lo correspondiente al ISSSTE. Lo del IMSS, necesitamos entender cuál será la respuesta que te dé el IMSS para saber si lo entregamos en una sola exhibición o formará parte para efecto de la pensión que pueda recibir, en este caso en el IMSS. José Fernández dice: yo cotizo al ISSSTE desde el 98, me cambié al régimen Afore en el ISSSTE, además estoy cotizando en el IMSS desde el 96. Puedo tener ambas pensiones, en el IMSS por ley 73 y en el ISSSTE por régimen Afore. Juan José, te comento, bajo el esquema normativo que tenemos en este momento, sí tendrías derecho a acceder a las dos pensiones, tanto IMSS como ISSSTE, siempre y cuando cumplan los requisitos de pensión en las dos en los dos sistemas. ¿Sí? Entonces, ¿por qué? Porque no está peleada una con la otra. Es bien importante también identificar las reglas que nos ponen a veces los institutos. Bajo lo normativo que tenemos ahorita, ¿pudieras tener las dos pensiones? Sí. ¿Por qué en mi caso te digo bajo lo que tenemos en estos momentos? Porque bueno, en el futuro tampoco sabemos si haya la posibilidad de algún ajuste o algún cambio normativo que imposibilite esto. Pero de entrada te puedo decir que sí, siempre y cuando me cumplas, o bueno, le cumplas a los institutos de seguridad social los requisitos mínimos para poder tener derecho a esa pensión. Nos pregunta Patricia González: ¿es posible cambiar de régimen en este momento? Pati, si ya generaste y ya elegiste el modelo de pensión, ya no hay manera de poder cambiarlo. Yo creo que aquí lo más importante es conocer las bondades que tiene el régimen que elegiste y maximizar los beneficios que se están generando para efecto ya sea de la pensión o de la disposición de recursos de la cuenta individual. Mauricio: ¿se puede concentrar todo en pensionistas si tengo dos cuentas diferentes en Afore? Sin ningún problema. O sea, realmente, de hecho, la regulación lo que nos dice es que el trabajador, independientemente del sistema de seguridad social al que pertenece, solamente debe tener una cuenta individual. Y cuando se envían los estados de cuenta, en ese sentido, enviamos información con bloques distintos para que tú, como cotizante de los dos sistemas, puedas identificar con claridad cuáles son las aportaciones en este caso del IMSS, y cuáles son las aportaciones del ISSSTE. María Avilés dice: ¿puedo hacer aportaciones voluntarias si soy un trabajador ISSSTE? Sin ningún problema. De hecho, es lo que siempre recomendamos. El ahorro voluntario te va a ayudar para incrementar tu pensión, o en su caso, es ahorro voluntario que vas a realizar para el cumplimiento de objetivos financieros de corto, mediano y largo plazo. Y un tema interesante, María Vilés, es que el ahorro voluntario que puedas realizar en tu cuenta individual, si eres un cliente de nosotros en Afore Sura, lo vas a poder realizar a través de la app Afore Móvil Sura. Entonces, en ese sentido, tienes un control mucho más sencillo. Es una manera rápida, oportuna y sencilla de realizar e incrementar el saldo de tu cuenta individual a través del ahorro voluntario. Lulú Montes nos dice: si llego a fallecer, ¿le entregan a mi familia el dinero de mi cuenta individual? Claro, Lulú, ahí no tengamos desconfianza en eso. La cuenta individual es heredable y el dinero que está acumulado, si tus beneficiarios tienen derecho a una pensión, parte del dinero que tienes acumulado servirá para financiar la pensión. El excedente se lo entregamos en una sola exhibición. Si por X motivo los beneficiarios no tienen derecho a la pensión, le entregamos el dinero a tus beneficiarios en una sola exhibición. Como ves, el dinero tiene toda la seguridad de que si no lo recibo yo como cotizante o titular directo de la cuenta, lo van a recibir mis beneficiarios. Un par de preguntas más. Denme oportunidad. Nos pregunta Margarita: me quiero retirar en el caso de ISSSTE a los 60 años, pero no tendré 25 años de servicio. ¿Podré hacerlo?
Aquí, Margarita, se puede hacer. El tema es que si eres de cuentas individuales, ¿sí?, y no tiene los 25 años de servicio, el trámite que debe de hacer es pedir una pensión. El ISSSTE identifica que no se cumplieron los requisitos y entonces da una negativa de pensión, y con la negativa de pensión entregamos la totalidad del dinero. Eso es hablando del modelo de cuentas individuales. Si eres una persona del 10º transitorio y tienes 60 años de edad y tienes menos de 25 años de servicio, lo que yo te recomendaría es opta por la modalidad de retiro por edad y años de servicio. Si tienes cuando menos 15 años de servicio o más, entonces sí te darían una pensión. No sería el 100% de tu sueldo básico, sería un porcentaje o el porcentaje que corresponda de acuerdo a los años de servicio reconocidos. María dice, tengo 2 números de seguridad social, eso me genera un problema. Quiero entender un poco aquí, Mari, son 2 números de seguridad social en el IMSS. Si es en el IMSS, tenemos que hacer una unificación de números y con eso no habrá ningún problema. En el caso de ISSSTE nos manejamos más por el componente de la curva. Jesús Garza dice, ¿cómo y cuándo podemos saber el monto del bono por cambiarnos a cuentas individuales? Mira, particularmente aquí, Jesús, es si ese bono todavía está en UDIs. En el estado de cuenta hay una referencia que nos dice que el bono, que estas UDIs tienen un valor nominal. Entonces ahí nos da un aproximado. ¿En qué momento podemos cambiar o podemos saber con claridad cuánto dinero se pasó ya específicamente a la subcuenta de RCB? Es cuando tengo 55 años de edad o cuando tengo 30 años de servicio, lo que suceda primero. En ese sentido ya podrás saber con claridad el dinero que cayó directamente del bono de pensión hacia la subcuenta de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez, ISSSTE. Y Abel nos pregunta la página en la cual podemos tramitar el ahorro solidario. Claro que sí, Abel, es www.e-mediosap.com.mx. Esa es la página del portal del SAT y ahí podrás realizar, en este caso, un alta, una modificación o en su caso una cancelación del ahorro solidario. Nuestra recomendación siempre va a ser, si lo vamos a modificar, que sea hacia arriba y en su caso contratarlo. Hasta aquí nuestra sesión del día de hoy. De verdad, muchísimas gracias por su participación, fue un tema súper interesante. Las demás dudas que no pudimos alcanzar a contestar, las vamos a contestar a través de nuestras redes sociales. No olviden seguirnos a través de nuestra página de Facebook, a través de nuestra página de Instagram, Afore Sura MX. No olviden también descargar nuestra app Afore Móvil Sura, que realmente les va a ayudar muchísimo a tener información súper actualizada de su cuenta individual, algunas dudas que podamos resolver directamente a través de esta app. Síganos, estén al pendiente de nuestra próxima invitación con temas que son de gran importancia para poder tener una planificación correcta de nuestro retiro. Me despido de ustedes, Gerardo Chavarría, gerente de metodología y asesoría comercial en Afore Sura. Gracias y buen día.